Muy buenos días, mis hermanos. Continuamos al diario. En estos momentos, para este día, nos corresponde el Esdras capítulo 2. Nos ubicamos ahí en Esdras capítulo 2, del versículo del 1 al 2. Esta es la lista de los exiliados de esa provincia que regresaron. En el pasado, el rey Nabucodonosor de Babilonia los había llevado desterrados a Babilonia. Todos estaban ahora de regreso en Jerusalén, en Judá y en cada uno de sus pueblos. Estos son los que regresaron con Zorobabel: Jesuá, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bibai, Rehum y Bana. Esta es la lista y el número de los israelitas que regresaron. Continuamos estudiando aquí en Esdras los versículos. Más adelante, casi todo el capítulo de Esdras 2, nos podemos dar cuenta. Tal vez muchos nos diremos qué tiene que ver ese poco de nombres o qué importancia tiene, ¿no? Toda esa lista de personas que nombran ahí, y obviamente también los designa con un número. Mire que ahí nos da a conocer lo que es un orden de familias, ¿sí? Compuestas por una cantidad. Entonces miramos un orden, una organización de familias, de nombres de personas. Entonces en esta mañana, en este momento, nuestro tema es: la organización es la base del éxito. Mis hermanos, ser unas personas organizadas es un hábito de disciplina, ¿sí? Es decir, llevar un orden diferente en cada una de las actividades diarias que hacemos en nuestra vida, ¿sí? Ya pueden ser actividades o actitudes rígidas a un o a varios objetivos, lo cual nos garantiza, ¿eso qué? Nos garantiza buenos y mayores resultados. Y en cualquier emprendimiento en las diferentes áreas que nosotros llevemos a cabo, siempre es necesario tener en cuenta algunos aspectos o basarnos de algunos aspectos que aquí en la palabra en esta mañana nos invita, nos da a conocer. Entonces, mis hermanos, nos ubicamos ahí en Esdras capítulo 2, el versículo 23. Dice Esdras capítulo 2, versículo 23, del pueblo de Anatot, 128. Miramos aquí en este versículo, ¿sí? Anatot era una pequeña ciudad, ¿sí? Mire que hay en Anatot un personaje muy importante, donde nos da a conocer una clave para tener el éxito, ¿sí? Vemos a Jeremías. Este hombre había comprado un pequeño campo, o lo podemos decir una finca, donde realmente también al mismo tiempo él fue dirigido por Dios. O sea, fue Dios quien le hizo comprar aquella finca, ¿sí? Una señal de que en esos momentos, a partir de ese momento, la ciudad sería restaurada. Entonces mire cómo el Señor le había prometido a su pueblo que regresaría a la tierra, y así ocurrió. Entonces nosotros podemos ver aquí en este versículo 23 de Esdras 2 un punto muy importante, una clave muy importante para nosotros aprender a ser organizados y que nos lleve al éxito, ¿sí? Es lucha por lo que quieres. Podemos ver cómo estos hombres de esta ciudad estaban regresando lo que es a reclamar sus tierras, su posesión. Entonces mire que ellos empezaron en ese momento a luchar por lo que querían, ¿sí? Estaban luchando por lo que sentían que era de cada uno de ellos. Entonces, mis hermanos, luchemos por lo que queremos en nuestra vida,
¿sí? Como aquellos hombres. Luchar por lo que sentimos que es nuestro. Y no nos dejemos limitar tal vez por nuestro potencial negativo, como lo son los miedos, el que dirán, el no puedo, el no soy capaz y que si no funciona. O sea, no nos dejemos limitar por aquellos aspectos negativos. Confiemos en quién somos, en lo que sí podemos hacer y no nos conformemos con lo que solamente en muchas ocasiones nos toca. Soñemos y trabajemos en lo que nos gusta. Luchemos por lo que nos motiva. Por más lejos que en ocasiones se encuentre, como se dice, esa meta, ese sueño, ese anhelo, ese propósito, nunca dejemos de actuar y en especial nunca perdamos esa fe en el de arriba que es Dios y esa fe en nosotros mismos. Mire que aquí Jeremías nos muestra que él al comprar ese campo, esa finca, demostró esto, depositó su fe. Entonces es lo mismo que nosotros estamos llamados para esa organización, para conseguir éxito en nuestra vida, ¿sí? Nosotros debemos aprender lo que es hacer organizados, aprender a luchar por lo que queremos en la vida. Otro punto tenemos, siempre trázate un propósito. Mire que nosotros en muchas ocasiones para trazarnos un propósito es muy importante que en esos momentos nosotros empecemos lo que es a explorar nuestros sentimientos, a explorar nuestros pensamientos y algo más importante, visualizar ese propósito, ¿sí? Confiar en cada uno de nosotros, confiar en ti mismo. No importa en muchas ocasiones la edad que podamos tener, ¿sí? Nunca es demasiado tarde para que cada uno de nosotros encontremos un propósito en nuestra vida. Por ejemplo, no sé cuál sea tu propósito, ¿sí? Pero hay muchos de las personas que tenemos siempre un propósito. Puede ser que algunos sueñen, anhelen con ocupar un mejor lugar tal vez en el trabajo, o llevar a cabo hacer algo, crear algo, ¿sí? Mire que si siempre nos trazamos un propósito en la vida, nosotros vamos a tomar también lo que es buenas decisiones. Recordemos aquí en Esdras, ¿sí?, que muchas de las personas de la ciudad de Anatón regresaban a su tierra, querían regresar a su tierra, ¿para qué? Para reclamar sus posesiones. O sea, en esos momentos, mire que ellos ya se estaban trazando ese propósito. Y hoy para cada uno de nosotros también en esta mañana nosotros estamos invitados a trazarnos un propósito tanto en lo secular como en lo espiritual. Miremos ahí en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 10. Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de Él. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho. También miren, mis hermanos, aquí que nos está enseñando que el propósito que tú puedas tener en tu vida, el propósito que yo pueda tener en mi vida, ¿sí?, esté de acuerdo a la voluntad de Dios, sea de agrado para Dios. Sí, porque en muchas ocasiones a veces todos tenemos propósitos, queremos hacer lo uno o lo otro, pero no contamos con el respaldo de Dios. Y es por eso que en muchas ocasiones que las cosas no se dan, o sí se dan, pero empiezan a marchar mal. Es porque en esos propósitos, en esos metas, en esos sueños que nosotros tenemos, no hacemos que Dios haga parte también de ellos.
mire que el Señor intervino, ¿sí? Intervino para preservar a su pueblo. Aquí en Esdras nos da a conocer eso, ¿sí? Entonces es lo mismo que Él quiere hacer en nosotros. Quiere preservarnos, quiere ayudarnos, quiere abrirnos. Y lo que mínimo que nosotros podemos hacer es que le permitamos llegar, le permitamos entrar. Lo que nosotros debemos hacer es abrir las puertas de nuestro corazón, abrir las puertas de nuestra vida y dejarlo que entre para que Él también empiece a actuar, a trabajar. Mire que cada uno de nosotros cuando nos trazamos ese propósito, es importante que en algún momento, como aquí lo dice en 2 de Corintios, el versículo 9, el 10, ¿sí? Algún día nosotros tendremos que rendirle cuentas al Señor. Entonces mire que es muy importante que cuando ese momento llegue a ti o a mí y de repente el Señor esté frente a nosotros y nos diga o nos pregunte, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Que te has trazado un propósito? ¿Has hecho un plan de trabajo? ¿Has dado frutos de ese propósito? ¿O en conclusión no has hecho nada? Entonces mire que nosotros debemos tener en cuenta eso, sino más bien que si Dios y la vida en algún momento nos está permitiendo hacer algo productivo con nuestras vidas, es importante que lo estemos trabajando muy duro para conseguirlo y especialmente que cuando ya lo tengamos, ¿sí? Nosotros empezamos lo que es a compartirlo. Mira que ahí en Esdras 2 hay muchas de las personas que ellos se dejaron guiar, respaldar por Dios, se dejaron que Él les enseñara y todo. Y de esa manera también ellos tenían lo que es aprender y después compartirlo, dar frutos. Miremos ahí en el libro de Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede detenerse. Amén. Amén, hermanos, una vez que cada uno de nosotros, que tú te hayas establecido un propósito en tu vida, Dios te va a respaldar. Siempre. Por más que en algún momento quieran interferir lo que es las personas, las circunstancias, ¿sí? Quieran oponerse como un obstáculo a hacerte daño o simplemente para que retrocedas, para que te detengas. Ten la certeza de que Dios estará ahí trabajando a tu favor, incluso en las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Mira que aquí en Esdras capítulo 2 se puede analizar cómo Dios había intervenido en la vida del pueblo, ¿sí? De muchas ciudades, de muchas personas. ¿Para qué? Para ayudarlos, para preservarlos, aun cuando ellos estaban pasando por un momento difícil, ¿sí? Ellos estaban, como se dice, ahí dice, ellos estaban cautivos en un país pagano. Entonces mire que el pueblo estaba siendo, pero respaldado por el Señor. Y asimismo nosotros, si ya nos trazamos un propósito y hacemos que en ese propósito, en medio de él, esté Dios, Dios también nos va a respaldar, Dios también nos va a ayudar. Otro punto que tenemos para obtener el éxito, para ser organizados, nunca vivas en desorden, nunca vivas en desorden. Miremos ahí lo que nos dice en el versículo 61 y 62 de Esdras 2. Nuevamente nos ubicamos en capítulo 2 de Esdras, el versículo 61 y 62. Esos son los descendientes de los sacerdotes que tampoco pudieron demostrar que sus antepasados eran israelitas, descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este Barzilai tenía en realidad otro nombre, pero como se casó con la hija de un hombre de Galaad llamado Barzilai, decidió tomar ese nombre. Ellos buscaron sus registros familiares en la lista oficial,
pero no pudieron encontrarlos y por eso fueron excluidos del sacerdocio. Mire que en aquel tiempo estas muchas familias, algunos llevaban un orden, algunos eran organizadas, ¿sí? Otros no, otras familias, otras personas no llevaban ese orden, no estaban pendientes de lo que es, como se dice, de esos registros, de sus cosas. Entonces, mire que llegaba un momento donde tenían que ellos dar respuesta, ¿sí? y no hubo. Entonces, mire, cuando una persona es desorganizada, es desordenada, en ocasiones se debe a la falta de costumbre al asumir ciertas tareas domésticas, o tal vez o sencillamente porque no tuvo que alguien le enseñe, no le enseñaron. Y eso hace que esa persona sea desordenada, desorganizada, inestable, y no solamente con lo que tiene que ver con su espacio, su habitación, su casa, sino que también, si lo es con ello, una persona desorganizada, desordenada, también lo es con su propia vida y también lo es en otras áreas de la vida. Entonces, mire que esas personas que viven en ese desorden no tienen metas, no tienen planes, no tienen sueños y en realidad no saben qué es lo que quieren de la vida. Y obviamente en ocasiones viven peor, en fracaso, atrayendo cada uno de ellos mismos las propias consecuencias. Aquí podemos ver en los versículos 61 y 62, ¿sí? Como muchas de esas personas, hombres y mujeres que se nombran ahí, ellos tenían lo que es que declarar lo que es su genealogía, ¿sí? Asimismo, como en ocasiones el pueblo de Israel en algún momento salieron de Egipto, ¿sí? Estaban todos lo que es organizados, clasificados según lo que era su tribu, su familia, y ellos tenían que dar a conocer lo que era su linaje. Es lo mismo que tenían que hacer estas personas. Declarar su árbol genealógico, y si no lo hacían, si no lo podían hacer, entonces sencillamente quedaban oficialmente lo que es hechos a un lado, excluidos. Mira que en muchas ocasiones nosotros, por vivir tal vez también en ese desorden, en no tener esa organización, ¿sí? También nosotros podemos perder lo que es muchas cosas. Mire que en este caso, muchas de esas familias, ellos no pudieron probar lo que es su relación con la nación a través de sus registros. Por lo tanto, que ellos fueron, como se dice, quedaron hechas a un lado. Y todo esto por no llevar el orden que otras familias, que otras personas sí lo llevaban. O simplemente por no estar pendiente de sus cosas, lo que es de los registros genealógicos, como se habla ahí. Entonces mire que el desorden afecta mucho en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Desde el tiempo que nos lleva a hacer las cosas, inclusive hasta nuestra salud mental. El desorden distrae, genera lo que es en esos momentos a invitar al caos, lo que sucedió aquí con algunas de esas familias que se nombran en Esdras, ¿sí? Ellos atrajeron una consecuencia que fueron ser excluidas de las naciones. Otro punto que tenemos ya para terminar, dice, organízate y obtendrás buenos resultados. Miremos ahí ya en el versículo 64 y 65 de Esdras 2. 64 y 65. El grupo que regresó estaba compuesto de un total de 42.360 personas. Versículo 65. Esto sin contar 7.337 esclavos y esclavas que también venían acompañados de 200 hombres y mujeres cantores. Pues mire que cuando nosotros
somos organizados, ¿sí? Cuando ya nos organizamos, tenemos un buen beneficio o un buen resultado. Mire que ahí lo que nos muestra el resultado de algunas familias que estuvieron al día, que estuvieron ordenadas en ese orden, como lo nombra ahí, tuvieron lo que es su registro genealógico al día, ¿no? Tuvieron la oportunidad de ser bendecidos, de estar en camino a su propia tierra. Hoy nuestra vida es un lugar de prueba. Dios nos envió a la tierra para aprender, para crecer y enseñar. Asimismo, como muchas de estas familias fueron enviadas a la tierra nuevamente, regresaron nuevamente a la tierra porque Dios se los había permitido, fue para aprender, para crecer y para enseñar. Por medio de muchas experiencias, nosotros también estamos invitados a aprender, a crecer y a enseñar. Sean experiencias agradables o no. Dios nos permite elegir en esta mañana, nos invita a elegir en esta mañana entre el bien y el mal. Nos invita a decidir cómo realmente queremos vivir. Vivir en el desorden o vivir organizado. O aprender desde este momento a organizar. Mire que ser organizado, mis hermanos, nos permite ser personas lo que es responsables, eficientes y productivas. Y para ello es necesario que, como lo dijimos ya anteriormente, para ello es necesario que Dios esté ahí en medio de todas nuestras cosas, de toda nuestra vida. Que Dios haga parte de nosotros, ya que Él es el único que puede poner fin al desorden que tengamos, ¿sí? En tu vida, en los diferentes aspectos. Y invitarnos a caminar, invitarnos a lo que es, a llevarnos a cosas mejores. En este caso, sí, nos invita a que si nosotros aprendemos a ser organizados en todas las áreas, Él nos va a llevar al éxito en cada una de esas áreas. Ese ha sido el mensaje de esta mañana, mis hermanos. Que todos tengan un bendecido día.